Bien, 11 minutos de la hora 11. Bien, vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con la actividad cultural de nuestra ciudad y una experiencia increíble que han vivido muchachas y muchachas de nuestra ciudad. Tiene que ver con el cine, tiene que ver con realmente con una experiencia, una aventura increíble la que les ha tocado de todo punto de vista. Toda producción cinematográfica implica de alguna manera un riesgo, ¿no? Pero en el caso de estos chicos y chicas, bueno, tuvieron una serie de peripecias y la verdad que va a ser un gusto conversar con quien encabezó este proyecto. Me decía fuera de aire que hace 10 años que viene con este sueño y que le falta muy poquito para completarlo, ¿no? El cine es una gran magia y de alguna manera es un catalizador de sueños, ¿no? Y este sueño, delirado por cierto, y de alguna manera imbuido por un espíritu de cineastas que van marcando, se denomina Tras el barco de Fitzcarraldo. Estamos con su director, Hugo Emanuel Figueroa. Hugo Emanuel, bueno, muy buenos días y muchas gracias por llegarte hasta aquí a los estudios del 88.1. Bueno, buenos días y en principio gracias a ustedes por brindarnos el espacio para poder contarles un poco de qué se trata este proyecto. Exactamente. Bueno, Tras el barco de Fitzcarraldo es una película, comenzamos, sí, ¿no? Exactamente, atravesada por una serie de peripecias. Yo ya no sé por dónde comenzar, si por lo que le pasó en el... Yo tampoco sé por dónde comenzar. Porque es realmente... Hace 10 años que me decías que estás con este proyecto, ¿no? Hace exactamente... Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Son 10 años de un trabajo ininterrumpido. Se filmó en varias etapas la película. Se filmó en Córdoba capital. Te diría que un 50% de la película está filmada ahí y el otro 50% está filmado en la selva amazónica. La película trata sobre el viaje de una mujer cineasta al corazón de la Amazonía, siguiendo los rastros de un escritor que desapareció en la selva buscando el barco perdido de Fitzcarraldo. Para quienes no conocen, Fitzcarraldo es una película alemana dirigida por Werner Herzog y que trata sobre la vida de un aventurero, un cauchero, un varón del caucho que para hacerse de una gran fortuna en un momento en que él estaba en ruinas, decide explorar una zona muy complicada de la selva donde no se podía pasar por los rápidos de los ríos, por la presencia de indígenas que eran peligrosos, y decide llevar adelante esa empresa para explorar esa región y cruzar una embarcación de 320 toneladas de un lado del río hacia el otro lado del río, con el objetivo de hacer lo que ningún cauchero, ningún aventurero podía hacer en esa época, que era explorar. Claro. O sea, haciendo como una especie de... uniendo un istmo. Claro, pero atravesando una montaña. De hecho, hay un documental que se puede ver, creo que en YouTube está, todo lo que fue esa peripecia, empezando por esa película de Herzog, de Fitzcarraldo, que fue un delirio con la presencia allí protagónico Klaus Kinski y Cardinale, ¿no? Sí, Claudio Cardinale. Claudio Cardinale, exactamente, ¿no? Fallecía recientemente, hace unos pocos meses. Bueno, sí, exactamente, esa película se llama La carga de los sueños, dirigida por Les Blanc. Es una muy buena película sobre un rodaje. Yo creo que es la mejor película sobre un rodaje. Y porque muestra particularmente ese rodaje que es catastrófico, digamos. Sí, un delirio total. A la vez Klaus Kinski con un personaje, este actor alemán, que incluso llega un momento por su personalidad tan virulenta, tan irascible, llega un momento que hasta los propios indígenas dicen que querían matarlo y todo eso. Hasta el propio director en un momento dice, si te vas te pego un tiro, una cosa. Un delirio fue, sí, ¿no? hay muchos mitos en torno a la película y en torno también a ese vínculo, porque el vínculo de ellos viene también de otras películas como Aguirre el aire de Dios, Nosferatu. Claro, exacto. Y bueno, siempre fue una relación bastante bélica. Mi enemigo íntimo. Que es un documental sobre la relación de ellos dos. Muy buena película también. Y sí, han circulado toda serie de mitos en cuanto a que los indígenas de ahí, que son una etnia que nosotros pudimos conocer, que decían que lo querían matar o le pedían permiso a él si querían, si les permitía que lo mate. Sí, claro, porque creía que estaba poseído por un... Porque claro, era una persona que era un torbellino de ira incontrolable, y bueno, hemos tenido la posibilidad de conocer personas que lo conocieron y bueno,
hay gente que dice que es cierto eso, y hay otras personas que dicen que era un caballero. Claro. Yo la verdad no... Claro, pero bueno. Me inclino a pensar más lo otro, Claro. porque depende del contacto que hayan tenido con él también. Claro. Si es un caballero También, o no. hay también un documental también en YouTube donde él hace un unipersonal, Klaus Kinski, donde asume como una especie de Jesucristo, pero un Jesucristo que lejos de traer como el propio Jesús, que lo dice, no traigo la paz y no traigo la espada, y termina generando, puteándose con el público. Una genialidad, sí, sí, lo he visto también. Una locura, sí. Una locura. Un personaje muy excéntrico y muy entregado al arte, pero también con un temperamento muy cuestionable, ¿no? Claro. O sea, muchas veces con los entrevistadores, los programas de televisión. Exactamente. Y a la vez Herzog también un personaje muy muy interesante, el director. Yo te decía fuera del aire que bueno, a mí me gusta, incluso no sé si no me gusta más como escritor que como cineasta. Y bueno, sus memorias que se pueden encontrar aquí en las librerías locales, titulada Cada uno por su lado y Dios contra todos, que me parece maravilloso. Hay otros textos, Caminar sobre el hielo también, que son hermosos. Están acá en el libro, lo conseguís. El libro conseguís ahí la biografía exactamente de La conquista de lo inútil. La conquista de lo inútil también, exactamente. Que también, para quienes no saben, La conquista de lo inútil es el diario de rodaje de esta película que estamos hablando, que se llama Fitzcarraldo. Claro, exactamente. ¿Y por qué qué fue lo que te motivó a seguir, a rastrear, digamos, esta historia, digamos? Bueno, en realidad lo que primero habría que decir es que me atrajo la idea de poder hacer el viaje, más que nada, más que la película en sí. Por supuesto, yo tengo un cariño muy grande a esa película y a la obra de Herzog, sobre todo la obra de Herzog de esos años, que coincide con la colaboración que ha tenido con Klaus Kinski. Pero la película está centrada más bien en lo que le pasa a una protagonista mujer que va a buscar las huellas de un escritor desaparecido que se perdió buscando ese barco. O sea que nosotros también de alguna manera en esa búsqueda de ella hacia este escritor desaparecido nos vamos enterando también qué es lo que sucedió con ese barco y qué es lo que está en torno a ese barco, que tiene que ver con la película y también con la historia real del cauchero que se llama Carlos Fermín Fitzcarrald. Es decir, que la película de alguna manera también es como una especie de mamushka, o sea, una historia dentro de otra, una historia que remite a otra, como que entre las historias y con las diversas temporalidades que tienen cada una de esas historias van como dialogando y se van uniendo en el presente de la protagonista. ¿Y el guión a quién pertenece? ¿Quién hizo el guión? El guión lo escribí yo. Claro. Se fue escribiendo sobre la marcha, es decir, se escribía, se filmaba, se escribía, se filmaba, se editaba. Claro. La película tiene un proceso bastante caótico también, porque creo que por la naturaleza de cómo se fue dando el rodaje, ¿no? O sea que fuimos filmando en distintas etapas, el personaje fue creciendo dentro de la película, o sea, eso es una de las cosas más lindas que tiene la película, es ver cómo la protagonista le cambia la cara, le cambia el pelo, la vemos crecer, son 10 años. Entonces, bueno, nos fuimos también, el guión se fue adaptando como casi como un líquido a toda la superficie, a todas las adversidades que iban apareciendo. La pandemia incluso terminó siendo incluida. Claro, dentro porque ahí tenemos otro capítulo. Ahí tenemos el otro capítulo también. Yo te decía, el espíritu Herzog los capturó, digo, porque cuando uno ve el diario justamente de esa película que mencionábamos, Fitzcarraldo, de alguna manera ese caos también, ese espíritu caótico de zozobra permanente, también a ustedes los atraviesa, porque ustedes viajan a Iquitos a filmar allí al Amazonas. ¿En qué fecha? Nosotros viajamos exactamente un martes 3 de marzo del 2020. Es decir que 17 días después se declaraba... Acá pero en Argentina. Allá fue antes. Entonces, cuando nosotros llegamos, o sea, yo nunca me voy a olvidar que cuando llegamos al aeropuerto de Lima, la gente tenía barbijo. Claro. Todos. Claro. Ahí ya fue el primer impacto. Ahí yo dije... Fue un impacto visual. Claro. Porque en Argentina no había nadie con barbijo. Claro. En Lima estaban todos con barbijo. No nos habían dicho nada todavía, pero a los 3 o 4 días se empezó a circular el rumor de que había un extranjero que había traído el virus en la selva. Y bueno, yo me quedé tranquilo también porque el lugar es muy inhóspito y está muy desconectado. ¿A dónde estaban? ¿En Iquitos? Iquitos.
Iquitos, que le dicen isla, Claro. no es una isla en el sentido de una isla de mar, sino que es una isla en el sentido de que está rodeado por miles y miles de kilómetros de selva y del río Amazonas, y entonces uno no puede acceder a otra ciudad a través de ninguna carretera porque no hay carreteras. La única manera es a través de vía fluvial o aérea. Nosotros cuando llegamos ahí se dijo eso, que había llegado una persona con el virus, y bueno, nosotros no nos preocupamos tanto, no nos imaginábamos que no iba a llegar, pero a los 2 días ya se empezó a aumentar la cantidad de contagios y empezamos a pensar la posibilidad de que todo se pare y qué íbamos a hacer en ese caso, y bueno, como que empezamos a proyectar todo tipo de escenarios posibles. Pero no podíamos tener control sobre esa situación porque no era todo muy incierto. Ya la gente que nos alojaba nos empezó a decir, bueno chicos, nosotros creo que vamos a cerrar el hotel. Nosotros ya teníamos todo pagado. Bueno, arrancamos así. Así que... O sea, filmamos concentrados en terminar las escenas lo más que podamos, pero ya con un nivel de tensión muy fuerte de entrada. O sea, en vez de poder disfrutarlo bien, ¿no? Sí. Y a los 10 días, 8 días... 10 días, pandemia, se militarizó todo, lleno de soldados en la calle, gendarmes, policía, parapolicía, policía. ¿Y ustedes tenían algún productor allí? ¿Tenían algún contacto? Teníamos una, se llama Katia, ay, se me fue el nombre, Katia Ceballos. Ella era productora limeña que estaba viviendo en Iquitos en esa época, y ella fue nuestra productora de campo. Ella nos gestionó todo el tema del casting, hicimos el casting allá, algunas locaciones. Y allí pudieron filmar, así con estas limitaciones, pudieron filmar. ¿Y cuánto tiempo estuvieron varados allí? Y estuvimos varados como casi 45 días en un hotel. Y en ese momento lo que hicimos fue empezar a gestionar de alguna manera permisos. Todo eso fue tarea de producción de Gaby Vera. Que bueno, todo el tiempo, cada día que pasaba cambiaban las modalidades de los permisos y demás. O sea, podía salir gente, un día podían salir mujeres, otro día podían salir varones, otro día podían salir los que terminaban con el DNI tanto. Todo así. Entonces vos olvidate que nosotros podíamos salir en equipo. No podíamos salir en grupo. Entonces empezamos a ingeniar un sistema de rodaje donde le enseñamos a manejar la cámara a la protagonista, incluso a la protagonista que es mujer. Tuvimos una vez la locura de maquillarla como hombre para que pudiera salir los días que podían salir los hombres. Así que todo ese tipo de situaciones... Es bastante... más, amerita casi un diario de filmación. Sí, y yo tengo un diario sobre todo ese rodaje, así que... porque... A veces lo leo y me agarro los pelos de las cosas que nos pasaron. Pero bueno, logramos también capturar el espíritu de la pandemia en su etapa inicial, con todos los miedos que eso... Me decías que le incorporaste también un poco. Le incorporé, tuve una gran lucha por incorporar la pandemia porque teníamos mucho material, pero bueno, finalmente dejamos un poco nomás porque la película se nos iba ya por las ramas. Es una película de larga duración, 2 horas 45 minutos. Exactamente. Quizá es la película más larga que se ha filmado en Córdoba. Así que en ese sentido fijaremos un antecedente por la duración. Pero creo que la duración tiene que ver un poco con esto que te digo, de que tiene muchas historias que se van entrelazando con otras y que van dialogando entre sí. Exactamente. Perdón, si me permitís, porque me estaba olvidando, esto es central. El protagonista que se pierde, el escritor que se pierde, es un escritor real. Se llama Iván Ferreira. Sí, lo conocemos, Iván Ferreira. Lo conoce, de Recovecos, exactamente. Sí, él tuvo mucho contacto aquí. Yo lo conocí a través de otro poeta local, Alejandro Schmidt. Exacto. Fue editor de Alejandro Schmidt, así que sí, lo conozco. Y cuando yo he sido editor de algún suplemento cultural, algo he publicado de Iván también. Bueno, yo desarrollé una amistad con Iván bastante kinskiana, porque... Bueno, es una persona con sus complejidades, pero una persona muy generosa y que es una bomba creativa de tirar ideas, de
de unir personas también para desarrollar los proyectos. Entonces, bueno, la etapa que yo lo conocí a él fue muy fructífera porque la película también germinó a partir de ese vínculo que yo establecí con él. Así que digamos, como que tenemos a Iván en una buena parte de la película donde podemos ver cómo es él, cómo vive, qué piensa, qué siente, cómo se vincula también con los barrios más alejados de Córdoba, como Villa Libertador, donde él tenía un programa de radio. Y a la vez también el fantasma de él, que es el personaje que se pierde en la selva, digamos. Me parece que en ese sentido es muy interesante porque podemos como explorar las facetas de este personaje en toda su profundidad. Así que, bueno. No deja de ser interesante escucharte, digo, todas estas conexiones que tiene. Vos decís exactamente con una Mamiushka, una historia ensamblada de otra, pero a la vez la conexión, referencia, digo, al cine de Herzog, pero también a lo local, a lo propio también, esa amalgama de distintos registros, ¿no? Sí, porque de alguna manera está todo como muy conectado. O sea, Iván siempre fue de la idea de que de viajar a la selva para llevar la ópera, que es lo que hacía Kinski, y él lo hacía eso en barrio de Villa Libertador, que era como decirte la selva donde él venía con su ópera a traer un poco de cultura, a traer cine. Hicimos una vez una proyección de cine ahí de Fitzcarraldo en un club y invitamos a los que podían, fue de todo tipo de gente del barrio y fue como una experiencia muy enriquecedora ver eso, digamos, en carne propia. Está dentro de la película también eso. Y a la vez con el cine, haciendo un homenaje al cine, ¿no? Porque el cine como una especie de gran espacio de construcción de sueños. Uno podría pensar también la película del Rey, por ejemplo, Sorín también, ¿no? Que muestra también lo que el cine implica más allá de lo que se ve en la pantalla, ¿no? Sí, todo lo que está detrás. Sí, exactamente. La cantidad de personas que uno conoce, los lazos que va estableciendo. Sí, una construcción de la memoria. No sé, es como que el cine es algo todavía que no es algo cristalizado, no es solamente ver una película proyectada en una pantalla y nada más. Es unir historias, unir personas. Bueno. Exactamente. Bueno, habíamos quedado que en Iquitos, con todas estas dificultades, ¿cómo logran salir de Iquitos? Bueno, el tema bueno, eso fue bastante complejo, nos llevó mucho tiempo, te diría que nos llevó los 45 días que estuvimos varados. Fue una gestión que hizo Gabriela monumental, titánica, porque estuvo, o sea, cuando tenía que ocuparse de producir la película, se tuvo que ocupar también de gestionar un viaje, un rescate sanitario para nosotros. Y bueno, fue a través de la Fuerza Armada de Perú. Toda la historia sería interesante que viniera ella porque tiene como los nombres de las personas con las que se fue contactando y demás. Pero fue por una persona que había conocido acá, que a su vez la contactó con un militar de alto mando de Lima, creo, y bueno, y así. Pero eso fue al último momento. Antes tuvimos que pasar por un montón de situaciones donde perdimos muchos vuelos. Vuelos que venían de Austria, que querían rescatar personas que estaban en Latinoamérica, y perdimos muchos vuelos. Por otra parte, nosotros internamente no queríamos volver. Claro. Pero a la vez también teníamos un poco de temor, porque no sabíamos qué iba a pasar y porque el sistema sanitario de Iquitos estaba completamente colapsado y había muchas muertes. Entonces ya en algún momento estábamos como diciendo, está bien chicos, estamos filmando la película, pero también está pasando esto y esto que está pasando es grave. Por lo menos en ese momento que tampoco sabíamos muy bien cómo era. Y los medios de comunicación de Perú, muy amarillistas, muertes, militares, una tragedia, era el fin del mundo directamente. Claro. Así que, bueno, vinimos en un vuelo sanitario con otros argentinos que también estaban varados, así que nosotros fuimos con un grupo de varias personas que fuimos uniendo a través de un grupo de WhatsApp y salimos en abril, creo que finales de abril, para Lima y de Lima para acá. Pero para poder tener un vuelo de Lima a Argentina teníamos que tener asegurado el vuelo de rescate del Amazonas a Lima. Así que bueno, todo eso también fue una locura, venirse en un avión de las Fuerzas Armadas, un avión totalmente extraño por dentro, era como un viaje en el tiempo, ¿viste? Bueno, Sí, me imagino. Bueno,
Fitzcarraldesco todo. Todo, sí, realmente, sí. Y bueno, viste que queda imantado. Llegar acá a Argentina y estar encerrado en nuestra casa en cuarentena estricta, con gente que nos vigilaba de afuera. Claro. O sea, todo fue muy extraño. Claro. Así llegamos. Bueno, una vez superado eso, ¿cómo continúa después el trabajo de edición? ¿Cómo fueron avanzando después con con ese material que trajeron de allí del Amazonas? Bueno, yo ya venía editando la película, como te había dicho al principio, porque la película no se fue haciendo de manera cronológica, sino que fue, digamos, el proceso de edición se intercalaba con el proceso de rodaje, se intercalaba con el proceso de escritura. Fui editando la película desde entrada, pero cuando llegamos, el gran problema que tuvimos fue que teníamos muchas escenas incompletas, precisamente porque nos tuvimos que volver antes y porque no pudimos filmar. Entonces, como la pandemia se alargó 1 año y medio, 2 años, completamos algunas escenas recreando el Amazonas en Villa María. Mira vos. Y en toda esa suerte de bosquecito monte. Claro, ¿qué lugares fueron los que de alguna manera utilizaron para simular que era el Amazonas? Bueno, estuvimos en lo que sería Aguas Claras. Sí, Aguas Claras, exactamente. Y cerca de Puerto Madero, pero siempre del otro lado, del lado de Villanueva. Del lado de Villanueva, en momentos muy específicos de luz del día. Llevamos también, habíamos conseguido muchas plantas de la selva acá. Claro. Hay muchas plantas que son de la selva que las tenemos en los viveros. Entonces fuimos como ambientando con plantas que traíamos de otro lado y a través de ciertos juegos de cámara para poder completar las escenas que nos faltaban. Claro. Hoy por hoy en el montaje, en la edición no se nota. Claro, para nada, por lo menos las personas que lo han visto nadie se da cuenta. Pero qué trabajo, la verdad, hay que tener un digamos un costado obsesivo, digo, para llevar adelante. Lo dijiste vos, yo no dije nada. Digo, porque me imagino la situación, yo hubiera dicho, ya está, listo, dejemos esto acá. Pero mirá vos. Que no te escuche Gabriela, que claro, sí. Ya a esta altura del partido. Sí, y también viajamos en Misiones en el 2022. Claro. Porque ya había escenas que no las podíamos parchar, como te estoy diciendo, entonces tuvimos que irnos 10 días allá a filmar a la selva misionera. Claro. Allá también tuvimos situaciones, digamos, un poco catastróficas, porque nos fuimos en octubre, sabíamos que iba a hacer calor y necesitábamos que estuviera cálido el clima, porque uno de los personajes que aparece ahí, que son otros personajes, tienen que estar como Dios los trajo al mundo. Entonces necesitamos que hiciera calor, se tienen que meter en el agua y demás. Y fue todo lo contrario, hizo 10 grados todos los días, claro, lluvia todos los días, así que bueno, cuando nos encontramos con eso tuvimos que filmar como fuera, como estuvieran las circunstancias, claro, exactamente. Así que también fue muy complejo filmar en Misiones. Claro, exactamente. Pero bueno, ya prácticamente en el final queda un poquito más. Y me decías que, bueno, ustedes están largando una convocatoria para justamente completar, ya ponerle el monito a todo este proceso. Bueno, ¿y en qué situación nos encontramos hoy, por ejemplo? Tal como lo has dicho, tenemos que poner solamente el moño. Tenemos el 99% de la película realizada ya, está hecha toda la postproducción, está hecho el montaje completo, está hecha toda la del sonido, la música. Lo que nos falta ahora es concretamente la mezcla de sonido, que es optimizar todo el sonido para que se pueda ver bien en salas o en plataformas de streaming, y hacer toda la traducción y el subtitulado de una película que tiene 2 horas 45 minutos, o sea, una película bastante larga. Entonces, para eso hemos lanzado una campaña de crowdfunding que la hemos lanzado el 22 de septiembre y va a terminar el 10 de diciembre. Y con ese dinero reunido vamos a poder cubrir los costos de todo lo que te acabo de mencionar. Y aquellos que, por ejemplo, nos están escuchando y quieren colaborar, ¿cómo se instrumentaliza esta campaña? Muy bien. Nosotros tenemos subido la campaña en la página de Tandem Audiovisual. No sé si se puede compartir el enlace después, pero ahí está detallada la campaña. Hay muchas maneras de colaborar. Uno puede poner un aporte económico desde 5.000 a 1.000.000 de pesos.
Y según el monto que vos pongas, accedes a distintas recompensas. Por ejemplo, salir en los créditos finales como productor, o como productor mecenas, o como productor colectivo, o como asistente, o en los agradecimientos. Y también te puedes llevar un póster de la película, una serie limitada de póster de la película, también algunos cuadros con dibujos, pues yo también soy ilustrador, con algunos dibujos de Claro, yo he visto tu trabajo, me parece que he visto tu trabajo. ¿Vos haces algo así al estilo Moebius? Sí. Me parecía, vos sabés que no quería meter la pata, pero me parecía que sos un gran dibujante también. Bueno, gracias. Te descubrí hace poco en una muestra aquí del Centro Cultural que me encantó, esos dibujos futuristas. Mirá vos, Bueno, el póster también lo voy a diseñar, claro. Lo voy a diseñar yo. Yo también me dedico a hacer póster de cine para otra gente. Mirá. Trabajo bastante de eso. Y bueno, justamente hacer un póster de la película que va a estar firmado, va a estar numerado. Eso sería una de las recompensas. Otra recompensa sería un dibujo, como te decía, de criaturas del mundo amazónico. Y bueno, como te digo, figurar en los títulos. Si son empresas, pueden figurar sus logos también. Claro. Bueno. Una forma de apoyar. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 10 de diciembre. Sí, queda poco. Ya estamos, o sea que es vital. Pero seguramente en este tiempo han tenido acompañamiento, ¿no? Sí. Así que bueno, falta muy poquito. Falta muy poquito, ya tengo las fechas para hacer la mezcla de sonido. Entonces, bueno. ¿Y cuándo estaríamos, de salir todo bien, cuándo estaríamos más o menos en condiciones de ver la película? ¿Cuándo la estrenarían? Mirá, si mis planes no fallan, en febrero estaría terminada la película, con el moñito definitivamente atado. Y bueno, el tema de la proyección, vamos a ver cómo lo gestionamos a eso, porque antes de estrenar la película muchas veces hay que pasar por una agenda de festivales de cine. Y por eso también nos urge terminarla, porque ya empieza la agenda de festivales de cine del 2026 y queremos tener la película lista en enero. Y bueno, supongo que todo salga bien. ¿Cuál sería el primer festival donde te gustaría que la película compitiera, por ejemplo? Ay, me agarraste con la guardia baja en eso, porque no tengo que ver las fechas. Ahora justamente voy a entrar en esa etapa, pero sí, me gustaría, acá en el Bafisi, en Argentina, hablando de Argentina, en el Bafisi, me gustaría que la película ingrese. Y festivales de afuera tendría que ver, me gustaría Rotterdam, Locarno, pero bueno, hay que ver si la película aplica. Hay una etapa de preselección bastante compleja. Claro. No es fácil entrar tampoco, así que bueno. Pero le tenemos fe al proyecto. La ha visto gente muy de la cinefilia, y es una película que tiene mucho potencial. Sí, aparte me han dicho eso. Yo, por supuesto, ya no tengo objetividad con mi propia criatura, pero gente que la ha visto de afuera, con la mirada. Pero mira, más fría. con lo que has contado, yo por lo menos ya el bichito de la curiosidad la tengo. Yo por lo menos, con todo el relato que has hecho de toda la peripecia que previa, por lo menos creo que a todo el que te escucha, por lo menos decís, bueno, a ver de qué se trata, ¿no? Sí, además no solamente por el tema del Amazonas, que ya de por sí resulta como interesante, sino que también los personajes que tenemos, hay muchos personajes. Un desfile de personajes bastante excéntricos en toda la película. El personaje de Iván también se come una buena parte de la película, es un personaje súper fuerte. Y aparte el tratamiento visual que le hemos dado. Hemos trabajado con Fernando Catani, que también es acá de Villa María, en la cámara. Hemos trabajado con Esteban Lepori, y le hemos dado también un look a la película, que yo estoy muy feliz con eso. Creo que tienen como muchas cosas valorables. El trabajo de sonido, que también es un trabajo que nos ha llevado muchísimo tiempo. Así que bueno. Hugo, recordanos entonces dónde podemos ubicar para colaborar, para terminar este proceso. Bueno, pueden ingresar a la página de Tandem Audiovisual. Hay un apartado de cine, y dentro del apartado de cine está nuestra película, se llama Tras el barco Fitzcarraldo, y ustedes ingresando ahí pueden ver las maneras de colaborar. Y si no, también el alias de Mercado Pago, que es Bufeo Colorado, todo junto. B larga U F E O Colorado. Bufeo Colorado.
Ahí pueden hacer sus aportes y pueden notificarnos a través de un mail que es figueroafilms@gmail.com. Y bueno, y sobre todo para anotar bien los nombres y los apellidos, porque van a figurar en los créditos de la película. Perfecto. Hugo, muchísimas gracias, la verdad que ha sido una maravilla escucharte y da para conversar, así que, y tenemos muchas cosas en común. A Iván lo conozco, yo publiqué un ensayo de Hunter Thompson, que no se lo publicaba nadie, no se lo quería publicar nadie, se lo publicamos aquí en el Corredor Mediterráneo ya hace varios años a Iván, así que, y bueno, si lo ves, mandale un gran saludo de nuestra parte. Él siempre me ha dicho que tenían una conexión con Villa María. Sí, claro, sí. Está Falconi. Dario Falconi. También, exactamente, sí. Tenemos un personaje en la película que es fotógrafo, que está detrás de Fitzcarraldo, que se llama Augusto Falconi. Ah, mira. Y también sale en la película. Perfecto, así que bueno, ya, con mucha expectativa, esperemos que rápidamente podamos disfrutar de esa película, tras el barco de Fitzcarraldo. Sí, siempre es difícil de pronunciar. Sí. Era más largo el nombre antes y lo terminé cortando. Claro, exactamente. Bueno, felicitaciones, Hugo, y bueno. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Y un poquito más, que ya queda muy poco. Ya estamos. 10 años de sueño, pero bueno, así es el cine también, ¿no? Así es el cine. Gracias, gracias. Y estos micrófonos para cuando los necesites, aquí estamos. Bien, gracias. Amigo Bruno, ¿te parece que hagamos una pausa? Y ya volvemos.